se van a cumplir casi 30 años del asesinato de Colosio. Lo único que se volvió muy famoso fue la canción. La canción que estaba sonando en el momento de su ataque se repitió y se repitió y se repitió. Luego, este hombre, Colosio, se volvió un mártir, se volvió un símbolo, colonias, calles, estatuas por todos lados. Y a mí, yo he preguntado, no sé ustedes, bueno, ¿y cuál fue su obra? ¿Cuál fue su obra? ¿Cuál fue su logro? ¿En qué momento abrió las puertas a la democracia de este país? ¿O cuál es su legado? Porque está difícil encontrarlo. Es decir, fue un funcionario público, cumplió con su chamba, fue un candidato y ya. Y ya. ¿Sí? Pero su muerte lo volvió en un ser distinto. Su muerte lo inmortalizó. Su asesinato. Su asesinato. Un monumento ahí colosal, importante ahí en Reforma. Oye, para llegar a Reforma, no sé si lo merezca, eso es lo que pregunto. Yo tuve oportunidad de tratarlo por muchos años. Entonces contéstame la pregunta. No, tienes toda la razón. Me parece que lo único que podemos atribuirle es haber prometido cargos y tener un equipo de trabajo para la presidencia, si es que la ganaba. Pero en realidad, sí, en efecto, no hay solvencia en su herencia ni política ni social, porque él ocupó durante muchos años la Secretaría de Desarrollo Social, como recordarán ustedes. En esa época se crea el Pronasol en el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, un programa que fue verdaderamente importante, pero cuyo padre, el creador, Carlos Rojas, acaba de fallecer, por cierto, hace cuestión de 5 o 6 días, y no se le dio el crédito correspondiente, pero tampoco fue de Luis Donaldo. Me parece que su gran éxito era estar cerca del presidente y ser el delfín y prometerle cargos a los que vinieran. ¿Y tú decías que lo conociste? Tuve la oportunidad de conocerlo porque como periodista cubrí muchísimo tiempo para el periódico Excelsior en la Secretaría de Desarrollo Social. Me tocó el cambio de muchos secretarios. Tuve oportunidad de conocer a Diana Laura de manera cercana, a los niños también. Yo traté con Luis Donaldo pequeño cuando tenía escasos 6 años. Y era Luis Donaldo político, era más bien serio, podría decirte que hasta antisocial, pero con un muy buen discurso, porque venía efectivamente de las zonas, pues, de Sonora, pues más castigadas. Él pertenecía a grupos políticos que no siempre habían sido privilegiados, y creo que el discurso que da, pues, unos días antes de su asesinato aquí en la Ciudad de México, lo sube realmente al 100% a la campaña. Fuera de eso, te diría que no era nada destacable tratar con él. Era muy, muy soberbio, si me permites decírtelo. Pero estaba entonces en la medianía de los demás, pudieron haber elegido otro. No, yo creo que en esa época había muy buenos candidatos, había muy buenos gobernadores. Sí. Rojas es el creador del tratado de la idea, ¿no? De Pronasol, así es, Carlos Rojas. Otros programas muy importantes en este país. Sí, un hombre con un enorme sentido social. Hablamos de Carlos Rojas. Su hermano Francisco Rojas fue director de Pemex, pero eran radicalmente opuestos en sus personalidades y ambiciones. Carlos, y yo creo que su muerte nos lo confirmó con todos los comentarios que hubo alrededor de él en esta despedida que se hizo la semana pasada. Carlos sí dejó un legado social, siempre caminó por los pueblos, hizo trabajo social desde jovencito, desde su universidad.
y recientemente casado con Mónica Fernández, senadora actual por Morena, han culminado este trabajo de buena manera. Alfredo Sánchez Carreola de Ecatepec, 80 años, solo para corregir a Ethel, dijo que a Luis Donaldo lo mataron en Ciudad de México y no, fue en Lomas Taurinas, en Tijuana, Baja California. Es todo, gracias. Yo creo que usted te escuchó mal. Sí. Porque de lo que habló Ethel fue del discurso que dio. Y fue aquí, en la Ciudad de México, en el Monumento a la Revolufa. Así es, el famoso discurso aquel que arrancaba: veo un México con sed de libertad y justicia. Así es, refería a ese, y por supuesto que sé dónde lo mataron. Yo he ido varias veces a hacer algunas reseñas del lugar y es interesantísimo ver cómo se ha modificado el lugar de los hechos y cómo se han venido diluyendo pruebas y elementos de investigación. Sí, la gente oye lo que imagina, lo que tiene lo que tiene preocupación. Entonces, por eso se imagina cosas. Pero el caso es que fue tan notable el hecho de que fue ahí, en Lomas Taurinas, y que la música que estaban tocando era una muy famosa, y que cómo llegó el asesino, quién lo llevó, quién lo transportó. Luego, el choque que hubo a raíz de este discurso entre Luis Donaldo Colosio y aquel asesor francés que tenía Salinas, ¿cómo se llamaba? Ahorita te digo, porque también tuvimos por ahí un jaloneo, ¿te acuerdas? Se pelearon los dos después del discurso. Y digo, pues haz lo que quieras, pues yo veré.